Hola queridos amigos, estamos en una nueva grabación de Charlas de Café, pero esta tiene un saborcito especial. Y mientras sostengo este rico café, les cuento que es la primera vez que retomamos nuestras grabaciones presenciales de Charlas de Café, acá en la hermosa y especial ciudad de Washington. Y me acompañan nada más ni nada menos que dos queridos amigos. Acá a mi izquierda, la doctora Ángela María Gutiérrez, que no necesita presentación. Ángela María, especialista en segmento anterior de la clínica Barraquer, ya sabemos, de Bogotá, Colombia. No necesita en absoluto que digamos quién es. Y a mi derecha, el doctor Randall Ulate, también especialista en segmento anterior de Costa Rica. ¿Cómo les va? Hola María José. Hola María José. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hermoso el clima acá, en Delicioso. una terraza, ¿verdad? Una ciudad lindísima, con un clima espectacular y en excelente compañía, disfrutando junto a ustedes. Está para no irse. Disfrutando la primavera. Disfrutando la primavera de Sí. Washington. Yo hoy les traje un tema para disparar acá, a ver qué les parece, hablar un poco de técnicas de fijación escleral o de sutura al iris. ¿Qué les parece? Súper. ¿Quién dispara primero? ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo se sienten cómodos? ¿Qué técnicas de fijación escleral eligen? ¿O cuándo las eligen? ¿En qué situación? Charlemos un poco de esto. ¿Quién dispara? Empecemos con la doctora. Bueno, las técnicas de fijación escleral son pues un poquito complejas, y hay varias, no es que haya una sola. Realmente yo tengo experiencia en tres. Más que fijación escleral, la última es con un lente Artisan áfaco retropupilar invertido, así lo coloca uno, que puede uno corregir la faquia muy fácilmente, no tiene suturas, y actualmente es la técnica que más hago. Obviamente tengo en cuenta cuál es el origen de la faquia en el paciente. También la edad para mí es importante, obviamente el estado del endotelio y en general pues todas las condiciones del paciente. Y las técnicas en sí de fijación escleral, tengo experiencia con la técnica de Yamane y también con la técnica del dos aletas con las agujas, y que uno pues lo está fijando y coloca las asas en el túnel escleral. Esta técnica la popularizó el doctor Agarbal, y bueno, desde que se la vi me gustó, fue la primera que hice y pues continúo haciéndola, pero como digo, en algunos casos y preferiblemente hago la del Artisan invertido áfaco retropupilar. Randall, ¿cómo te sentís cómodo Yo, con la fijación escleral? Como la doctora, he pasado a través de varias técnicas. Hablamos de pacientes sin soporte capsular. Inicialmente lo que más hacía era sutura al iris, y actualmente es lo que prácticamente nunca hago. Luego seguí con fijación escleral suturando lentes, primero con polipropileno, luego cambié a Gore-Tex, pero actualmente mi técnica preferida es la fijación escleral, intraescleral de las ápticas con la técnica de Yamane, que es algo en lo que tengo alguna experiencia y que se me ha cambiado el panorama y el manejo de estos pacientes que, como la doctora dice, usualmente son pacientes complejos porque generalmente no tienen solo la faquia, Claro. sino que tienen otra serie de problemas en la córnea, en el iris, en los restos de cristalino que pueden tener, y las técnicas de fijación van envueltas, van asociadas a la solución de todo este otro grupo de problemas. Y la técnica de Yamane actualmente, por eso es que me gusta tanto, porque es una técnica muy reproducible y que acelera un poco el tiempo quirúrgico por la sencillez y repetibilidad que la técnica nos da. ¿Cuándo ustedes piensan decir, bueno, ok, hago sutura al iris o mejor hago fijación escleral? ¿Hay algún cambio o
alguna situación de criterio para elegir una u otra situación de técnica preferible en tal o cual circunstancia, que los haga elegir tal o cual, o se sienten más cómodos yendo hacia definitivamente una técnica que otra? Yo básicamente hago Yamane. Te diría que en todos los áfacos les hago Yamane, porque como decía, la técnica es relativamente sencilla, es poner el lente, sacarlo por las agujas, derretir los bulbitos y listo. Obviamente hay que hacer una vitrectomía si ya no la tienen, pero en cuanto a la fijación es eso. Y sigo teniendo la técnica de sutura de los lentes, que actualmente, como les decía, los hago con el Gore-Tex, con el CV8, básicamente para pseudofaquias complicadas. Son esos pacientes que les pusieron el lente hace algún tiempo, que es un lente que yo estoy seguro de que es un lente que el paciente vio bien, que es el lente correcto, que el lente está claro, que no está opaco, y ese lente ya dentro del ojo lo suturo para mantener el mismo lente. De manera que en general los áfacos los hago con Yamane y los pseudoáfacos complicados los suturo con Gore-Tex. Esa es mi preferencia. Bien. Hace tiempo, por ejemplo, un lente de 3 piezas que quedaba subluxado, como les mencionaba, lo que hacía era suturarlo al iris. Pero el Yamane me permite hasta eso, que esos lentes de 3 piezas son rescatables haciendo un Yamane con el mismo lente que tienen. Y el tener un lente lejos del iris, para mí es una tranquilidad, es quitarnos una preocupación más del lente que no está diseñado para eso, porque por ejemplo el lente que la doctora mencionaba es un lente que va muy bien en el iris, el lente de Artisan retropupilar, pero un lente de 3 piezas con las ápticas, que los bordes no son los bordes que se supone que tienen que estar en contacto con el iris, cada vez veo menos necesario dejar un lente suturado al iris. Eso es básicamente mi preferencia. ¿Coincidís? Sí, estoy de acuerdo, pero pues yo quería mencionar que los lentes Artisan áfaco, precisamente los áfacos, hay que ponerlos invertidos para uno evitar que después los pacientes vayan a hacer una uveitis, un glaucoma. Entonces van a tener 2 puntos de contacto, que es donde se enclavan, pero como son lentes que quedan invertidos, no van a estar la óptica en contacto con el iris. Yo básicamente esos casos los hago en pacientes de mucha edad, un ejemplo, 80 años, que yo sé que la expectativa de vida de esos pacientes no va a ser muy larga, que han sido casos complejos, pero tampoco que tengan demasiada patología, porque obviamente yo estoy colocando algo en la parte de atrás del iris y no quiero que haya ni roce ni haya nada. Entonces ese sería pues los pacientes que escogería. Técnica de Yamane también escogería cualquier paciente joven, o también la técnica escleral, sobre todo, como dice el doctor, casos que han tenido cirugías previas con lentes intraoculares. A veces le llegan a uno, los lentes están ya, se han despegado de una asa, y también hay pacientes que tienen patología retiniana, muchos de ellos tienen patología retiniana. Incluso la mayoría de los pacientes que yo opero han sido pacientes operados de retina, que le remiten a uno los retinólogos, entonces uno les soluciona eso. Con técnica de Yamane yo les quería hacer a ustedes un llamado pues, como de atención y estar uno pendiente. Pacientes miopes muy altos, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con esta técnica, porque es una técnica que cuando uno está introduciendo las agujas, eso es a ciegas y uno no sabe dónde está el cuerpo ciliar. Y digo esto porque una vez recuerdo que hubo un paciente que me sangró, entonces les cogí un poquito de temor, porque puede suceder eso, y también es algo que además uno pues debe comunicar. Delgada. Sí, son pacientes. Otra cosa que para mí las técnicas de fijación, yo me fijo mucho, es cómo está la conjuntiva. Como les digo, la mayoría de pacientes son pacientes operados de retina, a veces tienen 2, 3 cirugías. Es dificilísimo uno hacer la técnica haciendo la aleta escleral, levantando la conjuntiva,
porque pues todo está muy adherido. Esos pacientes yo los descarto para ese tipo de cirugía. Y hay otra cosa que yo quiero mencionar que de pronto pues la digo posteriormente, que es sobre las asas, los pacientes que se operan con lentes pues los de 3 piezas. A veces uno ve que la esclera se va adelgazando con el tiempo cuando uno la introduce subescleral. Entonces yo hay casos en que veo que cuando está muy delgado, después de haber tenido esa experiencia, yo les hago un injerto escleral sobre las hápticas y bueno, lo cubro con conjuntiva para reforzar y que esto no me vaya a pasar, sobre todo en casos ya muy tocados y que yo veo que esto puede llegar a suceder. Yo les pregunto, está muy bien lo que decís, pero aparte muchos son pacientes que tienen ya la patología de pared, ¿no? Escleral, y hay que reforzar, está perfecto. Les pregunto, en cuanto a la vitrectomía, que en un momento la mencionaste, ¿qué tan completa, en la opinión de ustedes, tiene que ser esa vitrectomía, tanto en la sutura del iris como en la fijación escleral, en la opinión de ustedes? Muy amplia. Tiene que ser, por lo menos haciendo Yamane y fijando lentes a la esclera, la vitrectomía tiene que ser muy amplia. Como decía la doctora, muchos de estos pacientes ya vienen referidos por el retinólogo, porque una gran cantidad son pacientes que tuvieron un núcleo que se les fue para atrás, claro, y ya el retinólogo le sacó el vitrio, entonces es una preocupación menos. Pero si son pacientes que fueron manejados por alguien que solo hizo segmento anterior, esos vienen usualmente con una gran cantidad de vitrio en la parte anterior y antes de meter el lente y antes de hacer cualquier maniobra hay que hacer una vitrectomía muy amplia. Yo siempre trabajo a través de pars plana, yo pongo mis trocar y hago vitrectomía pars plana. Cuando lo tengo asequible, coloco el inversor de imágenes y reviso atrás y le robo la fuente de luz a los retinólogos para estar seguro que todo está bien, que no es una cosa... Eso es una situación ideal. Eso es lo ideal, pero desgraciadamente los que hacemos segmento anterior no siempre tenemos acceso a eso, pero por lo menos hay que tratar de teñir con triancinolona y estar seguro que donde vamos a estar trabajando no nos quede nada de vitrio, porque es un problema más que podemos tener. Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con Randall, pero bueno, yo soy una cirujana que yo no entro con trócares atrás, sino que yo entro por cámara anterior, hago mi vitrectomía amplia, pero si yo veo que es un caso complicado de un cirujano colega de segmento anterior que tiene mucho vitrio o restos de masas o algo complejo, yo entro con el retinólogo o lo remito al retinólogo y que después me lo envíen a mí. Otra cosa, pacientes que yo opero, muchos son de trauma y operados, yo ya les decía a ustedes, operados de retina previa, pero hay muchos que son traumáticos. También tener en cuenta si tiene iris el paciente, si no tiene iris, son casos complejos. Son complejos, son todos casos complejos. Pero son situaciones que nos desafían como cirujanos. Habitualmente uno opera con la situación de que son casos desafiantes, pero a la vez son situaciones, llamémosle atípicas, porque son casos para resolver de otros cirujanos, generalmente, o propios, pero que uno opera con la tranquilidad de que está resolviendo una complicación. Y es un desafío, llamémosle inhabitual, llamativo, lindo, si me permite la digresión, ¿no? Que uno está tratando de resolver algo inhabitual. O sea que dentro de lo que es la complicación, uno se siente confortable tratando de resolver, ¿no? Sin la presión de que es un caso nuevo. Sí, eso por un lado, lo que quiero decir, ¿no? Pero por otro lado son pacientes que muchas veces también, como decía la doctora, vienen al límite, con un conteo celular que uno se queda ahí si me va a dar esa córnea para soportar todo lo que le vamos a hacer, con escleras como mencionaba la doctora. Pero le das una posibilidad última, ¿no? Vienen con una sensación de esperanza que exacto, grata, ¿no? Pero por otro lado podés sentir que probablemente va a ser la última oportunidad que ese paciente va a tener, entonces, pero sí, definitivamente se disfruta el poder ofrecerle algo para mejorar. Una chance, claro, de mejoría. Yo quisiera preguntarles para terminar, ¿qué pequeño consejo le dan a todos los oftalmólogos jóvenes que nos ven y nos siguen? Un consejo para empezar
esta hermosa especialidad. ¿Qué consejito, pequeño, grande, o qué consejo quieren transferir que les dieron a ustedes cuando empezaron? Más que consejos, pues que nos hayan dado, es que uno siempre tiene, si va a hacer una cirugía, siempre tiene que estudiar muy bien la técnica quirúrgica, y lo digo también, estos casos son complejos, pero asistir a conferencias, asistir a congresos, y ahora tenemos todo el YouTube, el internet, todo. Yo a veces cuando tengo casos desafiantes, yo veo videos de otros colegas y leo también, me pongo a leer. No hay excusa. Sí, yo me pongo a leer a ver qué publicaciones hay en estos días, qué complicaciones podría yo tener en el posoperatorio, pues precisamente para estar pendiente que no vaya a ser yo nada erróneo. Eso sería una técnica, estudiar mucho los casos, ver videos, prepararse muy bien, y no hagan una técnica hasta que ustedes no estén seguros de que la pueden hacer. Sí, o si es nueva, que se pongan al lado de alguien que la sepa, que no tengan temor de preguntar, que lo ayuden, ¿verdad? O si tienen posibilidad, por ejemplo, de hacer wet lab, hagan wet lab. Eso es una cosa muy sana. Y lo que acaba de decir la doctora María José es uno buscar ayuda en colegas, casos, sobre todo los primeros en ciertas técnicas quirúrgicas, es mejor uno compartir las responsabilidades y operar pues con alguien más que tenga experiencia. Sí, sin falsos egos, ¿no? De preguntar, de ser ayudado. ¿Randall? Sí, yo voy en la misma línea. Para mí la medicina y especialmente la oftalmología está viviendo una época maravillosa donde la gente joven tiene acceso a una gran cantidad de información y a compartir con gente con muchísima experiencia que la tiene a un clic de distancia, con la gran posibilidad de ver videos, estudiar de una manera muy sencilla. Y mi consejo es en la misma línea: estudien, prepárense, especial para todo, hasta para los casos sencillos, y siempre tengan un plan a seguir para evitar problemas, y aprovechen este momento que estamos viviendo, donde tenemos al alcance de nuestra mano, frente a nuestros ojos, toda esta información. Hay que sacarle provecho para el bien de nuestros pacientes. Yo lo que quería decir, lo último, es uno tiene que respetar al paciente, y uno tiene que saber cuáles son sus límites. Y si uno está muy joven, está muy inexperto, pues evalúe bien cuáles son los límites de uno, porque ese es el respeto que uno tiene con el paciente. Yo siempre, ya para terminar, solo para agregar a eso que me parece muy importante, doctora. Es muy importante. Yo a mis residentes, una de las cosas que les digo es que siempre que van a operar un paciente, ese paciente puede ser la mamá mía o suya, y tienen que tratarlo como tal. Usted quiere que su mamá es la mamá, el papá, el abuelito de alguien, tratémoslo así, y siempre vamos a tratar de estar haciendo lo mejor. Eso es una cosa muy importante, es un golpe bajo, la pero parte muy bueno, humana que nunca se nos tiene que olvidar. Excelente. Lo voy a tomar ese truquito, porque es verdad, trátelo como a su mamá. Sí. Antes que se nos enfríe el café, brindo por estos hermosos consejitos. Cuidado con esto, espero que esté rico este café. No sé si es como el de Colombia, pero... No tan bueno como el de Costa Rica, pero, bueno, pero pasa. Bueno. El de Argentina seguro. Pero seguramente no vamos a encontrar cafés tan buenos acá en Washington. No, seguramente que Espero no. que lo hayan traído de allá. Es verdad. Queridos amigos, me despido en tan grata compañía y hasta otra charla de café. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.